La jueza Nubia Vera verificó frente al edificio de la vicepresidencia que el gobierno no permite que la vicepresidenta Verónica Abad cumpla con sus funciones y le dio 48 horas para que le permita ingresar a su despacho. El Consejo Nacional Electoral asegura que adoptó las medidas para evitar que haya un apagón informático, como ocurrió en elecciones anteriores. 553 de 662 empadronados, mayores de 50 años con discapacidad del 75% o más, ejercieron su voto este viernes desde sus casas en todo el país. 56.000 policías y 35.000 militares se encargarán de la seguridad dentro y fuera de los recintos electorales este domingo. Televistazo presenta una guía de cómo manejar las papeletas para evitar que el voto sea anulado. 4 integrantes de los Lobos ordenaban crímenes desde la cárcel de La Roca en Guayaquil y fueron detenidos. Hoy, durante un operativo en el que la policía apresó a otros 6 miembros de la banda en 4 provincias. 2 personas murieron y otras 2 quedaron heridas al estrellarse una avioneta en una transitada avenida de Sao Paulo, Brasil. Tras las 6 horas de un gabinete surrealista que fue transmitido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acumula críticas, memes y deserciones en su gabinete. Ecuaterra llegó un ecosistema virgen de 3.344 hectáreas de selva densa en la provincia de Pastaza, con una de las diversidades arbóreas más altas del planeta, el bosque protector Ceploa. Richard Carapaz y su equipo, el EF Education Easy Post, se retiraron de la competencia ciclística en Francia en la tercera etapa. Buenas noches, amigos. Viernes 7 de febrero, bienvenidos a Televistazo Estelar. La jueza Nubia Vera dio 48 horas al presidente Daniel Noboa para que permita el ingreso de Verónica Abad a su despacho y para que la reincorpore como vicepresidenta de la República con todas sus facultades constitucionales. Advierte que un nuevo incumplimiento de su sentencia implica el delito de desacato, lo informa Jacqueline Rodas. Alrededor de la 1:30 de la tarde, llegó la caravana de la vicepresidenta al cruce de las calles Benalcázar y Mejía. La jueza Nubia Vera arribó minutos después en otro vehículo. La calle estaba bloqueada por una valla. Ingresaron a pie. Se desplazaron al centro de Quito para comprobar si Abad podía o no ingresar a su despacho en la vicepresidencia de la República. En el edificio no había nadie, estaba cerrado y vallado. Intentaron entrar por el Ministerio de Gobierno junto a la vicepresidencia. Tampoco lo lograron. La jueza Vera advirtió que los responsables pueden incurrir en el delito de desacato. El pasado 23 de diciembre ordenó que se reintegre a Abad en su cargo de vicepresidenta con todas sus facultades constitucionales. En caso de incumplimiento, pues estos pueden ser procesados, ¿no?, penalmente, porque habría desacato, no incumplimiento de autoridad competente. ¿Quién es el responsable de este asunto? El general Milton Rodríguez, que es el jefe de la Casa Militar Presidencial. Pues tomaríamos los datos del general para la respectiva sanción. La jueza llamó a un policía para que levante un parte que confirme el incumplimiento de su fallo. Tome la foto que estamos aquí. Horas antes, en la unidad judicial a Mariscal, la jueza Nubia Vera había realizado la audiencia de seguimiento de su sentencia y comprobado que sus órdenes se irrespetaron. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, no se disculpó en cadena nacional televisada, no se colocó la placa en el ministerio con la frase dispuesta y Abad no fue incorporada a su cargo. En tal virtud se dispone al señor Daniel Noboa Sigue, en su calidad de presidente de la República del Ecuador, que en el término de 48 horas proceda a disponer a quien corresponde el ingreso a la señora María Verónica Abad Rojas a la casa vicepresidencial. Las 48 horas que la jueza da al presidente Daniel Noboa se cumplen este domingo de elecciones. El mismo tiempo dio a la ministra Núñez para acatar los demás puntos de su sentencia. Vera advirtió que luego del plazo tomará acciones definitivas si continúa el desacato.
La Asamblea Nacional y el Ejecutivo entran en una nueva pugna. Las autoridades legislativas reconocen a Verónica Abad como vicepresidenta de la República y advierten al presidente que debía pedirles licencia bajo el riesgo de incumplir un dictamen constitucional que se sanciona con destitución del cargo. Sin embargo, el gobierno reitera que la vicepresidenta es Cynthia Gelibert, como lo informa Patricio Díaz. El cierre de la campaña electoral generó otra pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente de la República, Daniel Noboa, en un oficio, pidió a la vicepresidenta encargada Cynthia Gelibert que notifique a la Asamblea su ausencia por fuerza mayor para realizar campaña el jueves, desde las 5 horas a las 23:59. En el documento argumenta que la Asamblea no se pronunció sobre el procedimiento que debía seguir para solicitar licencia, lo que sumado a lo que él llama vacío normativo, le imposibilita tomar licencia para campaña electoral. Dice además, mi obligación principal es gobernar y estabilizar al país, razón por la cual mi derecho a exponer mis propuestas como candidato presidencial no ha podido ejercerse como el resto de candidatos, poniéndome en una situación de desventaja en el proceso electoral. En su respuesta a Gelibert, el secretario de la Asamblea, por disposición de la presidenta encargada del organismo, Esther Cuesta, dice que para el legislativo la vicepresidenta en funciones es Verónica Abad y que con el oficio que envió Gelibert en el que firma como vicepresidenta podría estar incurriendo en el presunto delito establecido en el artículo 287 del Código Integral Penal, es decir, en usurpación de funciones. Alejandro Muñoz también se refiere a la última sentencia de la Corte Constitucional y argumenta que en ella se exige control político en caso de ausencia temporal del presidente. Por eso advierte al mandatario que no pedir licencia puede acarrear las consecuencias señaladas en el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución, es decir, la destitución del cargo. La presidenta encargada de la Asamblea deja esa función el domingo y regresa a su coidearia, Viviana Veloz. La pugna entonces no parece haber concluido. Elecciones 2025. Hoy empezó el voto en casa, una alternativa para personas mayores de 50 años con discapacidad que no pueden movilizarse a los recintos electorales este domingo. La jornada se llevó a cabo con brigadas móviles que llegaron hasta los domicilios de 662 votantes en todas las provincias. Veamos. Byron Venegas, a sus 69 años, fue una de las 662 personas habilitadas para votar desde sus casas a escala nacional. Pero el Consejo Nacional Electoral, CNE, esa tarde que culminó la jornada, detectó que 109 ciudadanos no sufragaron por 4 razones. Porque algunos han fallecido, tenían problemas de salud, sus familiares no dejaron ingresar a las brigadas y otros no estaban en el domicilio. En las 24 provincias se desplegaron 174 juntas receptoras del voto móviles, que fueron armadas dentro de viviendas, como en la de Edmundo Merizalde, de 71 años, quien habita en el sector del Inca, en Quito. En el país se habilitaron 111 rutas para movilizar a las brigadas con el material electoral hacia los domicilios, en compañía de policías y militares. En Guayaquil esa seguridad se reforzó por los barrios conflictivos, pero la jornada se desarrolló sin novedades. Los votantes fueron 362 hombres y 300 mujeres, quienes recibieron 4 papeletas para elegir binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. En Morona, Santiago, Santa Elena y en otras localidades del país, el paquete electoral fue trasladado a las delegaciones provinciales en cadena de custodia y los votos de esta jornada se contarán el domingo desde las 5 de la tarde. Y el CNE coordinó la seguridad interna y externa de los recintos electorales con policías militares y también agentes de control. Se prohibirá el comercio informal en las cercanías a los accesos y salidas de los centros de votación y se pide a la ciudadanía no llevar mochilas y fundas. Diego Puente explica las razones.
Los vendedores de comida y bebidas y los plastificadores tendrán que estar por lo menos a 100 metros de los accesos y salidas de los recintos electorales. Esta medida consta en un acuerdo al que llegaron el Consejo Nacional Electoral y la Asociación de Municipalidades del Ecuador para las elecciones generales del domingo. Cerca de 10.000 agentes de control y servidores acreditados realizarán patrullajes para impedir que los informales incumplan con la prohibición. Al menos 56.000 policías fueron convocados para participar de la seguridad durante las elecciones. Ellos resguardarán los accesos externos a los centros de votación para prevenir delitos comunes y para evitar infracciones electorales como actos proselitistas. También autorizarán el paso de vehículos con personas con movilidad restringida hasta la puerta de acceso de los recintos y darán información sobre los centros electorales. Cerca de 35.000 militares, de entre ellos 1.800 reservistas, ingresarán a los recintos electorales este viernes y permanecerán hasta el domingo en la noche. Vigilarán el normal desarrollo de la votación y el escrutinio. Se recomienda a los electores que no lleven mochilas o fundas. En caso de hacerlo, serán revisadas o impedidas de acceder. Las Fuerzas Armadas vigilarán con mayor énfasis zonas catalogadas como peligrosas en Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. También en Quito, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Dos candidatos a la Asamblea enfrentan una denuncia por campaña anticipada. De ser hallados responsables, correrían el riesgo de no posesionarse o ser destituidos en caso de ganar las elecciones de este domingo. Francisco Garcés explica más detalles de este caso. Yadira Bayas y Manuel Blasio, candidatos a la Asamblea por ADN, fueron denunciados por hacer campaña anticipada. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, pidió al Tribunal Contencioso Electoral que los multe y los destituya en caso de ser elegidos. Yadira Bayas es candidata por Santo Domingo y según la denuncia del CNE, es del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta. El Tribunal Contencioso Electoral le sancionó con una multa de $9.400 por haber cometido esa infracción durante su campaña en las elecciones del 2023. El juez Ángel Torres consideró que Berresueta cometió la infracción al publicar 4 mensajes promocionándose en Facebook entre el 1 y el 29 de julio del 2023, pese a que la campaña empezó en agosto. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada. La decisión final la tomará el Pleno del Contencioso Electoral. En Brasil, una avioneta se estrelló en una transitada avenida de la zona oeste de la ciudad de Sao Paulo. Cayó y golpeó vehículos. El departamento de bomberos confirmó que hay 2 muertos y 2 heridos. Informa Eliana Suárez. Un fatal accidente aéreo ocurrió hoy a las 7 de la mañana en el oeste de Sao Paulo, en Brasil. Una avioneta cayó en la avenida Marques de São Vicente, en el distrito de Barra Funda. La aeronave era una King Air F-90 con capacidad para 8 personas, que despegó de Campo de Marte y se dirigía a la ciudad de Porto Alegre. Por causas que se desconocen, el piloto intentó hacer un aterrizaje de emergencia, pero chocó contra un bus, lo que produjo una explosión. La unidad de transporte estaba vacía. Los bomberos hallaron a 2 personas calcinadas dentro de la avioneta. Un motociclista y una mujer que caminaba por la vereda sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital, mientras las autoridades investigan lo ocurrido. Este domingo 9 de febrero se elegirán asambleístas nacionales y provinciales. Desde el año 2021 ya no se pueden escoger candidatos de entre listas, sino en plancha por todos los postulantes de una sola organización política. Patricio Díaz explica cómo deben votar para que su voluntad no se considere un voto nulo. 2 de las papeletas que el elector recibirá son de asambleístas. Una para provinciales, que tiene diferente número de candidatos según cada provincia. Y otra para nacionales, que son 15. En 2021 se eliminó la posibilidad de elegir entre listas. Se vota en plancha, es decir, por todos los candidatos de la organización política, y se puede hacer de 2 maneras. La primera, con una marca en el cajón que está bajo el logotipo del partido o movimiento al que representan. La segunda, con una línea vertical que cruce a todos los candidatos de la lista. Una marca clara que exprese su preferencia. Si el votante marca 2 listas, el voto se considerará nulo. Si señala a un candidato de una lista, el segundo de otra, y así entrega la papeleta, tampoco será válido.
Si la línea supera el cuadro de la organización política cruzando a otra sin expresar una preferencia, el voto será anulado. Igual si escribe alguna palabra o tacha la papeleta. Si el elector no marca ninguna casilla, se considerará voto en blanco. A las 5 de la tarde del domingo 9 de febrero, cuando concluya la votación, los miembros de la Junta Receptora deben dividir las papeletas entre votos válidos, votos nulos y en blanco, para luego realizar el conteo y llenar el acta de escrutinio con los resultados. En los próximos comicios, además de presidente, vicepresidente y asambleístas, se elegirán también parlamentarios andinos. Patricio Díaz explica qué hace esa institución y qué funciones tendrán quienes ganen la elección para ese cargo. El domingo 9 de febrero, el país elegirá 5 parlamentarios andinos con sus suplentes. Esta elección se realiza desde 2003 y ellos se suman a los otros 20 integrantes de Colombia, Perú, Bolivia y Chile, que participan como miembro asociado. La función de este parlamento, según el Acuerdo de Cartagena, es promover el proceso de integración. Una de sus acciones fue la frontera abierta en 2003. Los ciudadanos de los países miembros pueden transitar entre esas naciones solo con cédula y sin visa. El Parlamento creó también la Universidad Andina y ahora apunta a homologar las carreras universitarias. No se pueden contar otras acciones en beneficio directo para los ciudadanos. El académico Paul Játiva recuerda que no tiene facultades vinculantes para los países, solo generar recomendaciones para la legislación interna. Paul Desemblag reconoce que uno de los objetivos es una reingeniería que otorgue otras herramientas y mayores facultades al Parlamento, pero falta voluntad política. Recordemos que estar en un proceso de integración significa ceder parte de la soberanía. Játiva coincide y explica que por eso es difícil pensar por ahora en una integración como la de Europa. La sede está en Bogotá. Los parlamentarios se reúnen una vez al mes y los representantes ecuatorianos tienen otras 3 sesiones en Ecuador. Participan en 7 comisiones y su periodo es de 4 años, igual que el de los asambleístas. Estados Unidos incauta un segundo avión del gobierno venezolano. Se trata de un jet ejecutivo que está en República Dominicana para mantenimiento, violando las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro. En 2024 confiscaron el avión presidencial y ahora tomaron el que se usaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a República Dominicana, se completó la incautación de este avión, propiedad de la petrolera PDVSA, al servicio de la vicepresidenta de Venezuela. La nave estaba ahí para mantenimiento, pero la justicia estadounidense determinó que se usó para evadir las sanciones contra Maduro. Señalan que el avión ha sido revisado y recibido mantenimiento usando piezas estadounidenses, violando leyes del control de exportaciones. Estados Unidos dice que en él se hicieron vuelos de funcionarios venezolanos a Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba, pero ahora tiene el sello oficial de incautado y pronto será llevado a Miami. Venezuela reaccionó diciendo que es un robo descarado, tal como ocurrió en septiembre de 2024, cuando Nicolás Maduro se refirió a la incautación del jet presidencial. Si no me hubieran robado el avión... Esa vez pasó también en República Dominicana y según Estados Unidos fue comprado en $13 millones a través de una compañía fantasma y exportado ilegalmente a Venezuela. La nueva incautación tensa aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que se debaten entre intentos por restablecer nuevas condiciones y la posición de línea dura de altos funcionarios de la administración Trump. El viento y el frío amenazan a miles de palestinos desplazados en la Franja de Gaza que ahora viven en carpas y chozas improvisadas. Algunas fueron destruidas por el mal tiempo. Otros intentan refugiarse entre los restos de los edificios colapsados. El reporte con Pedro Jiménez. El vendaval llegó de un momento a otro en medio de temperaturas de 10 grados centígrados en el campamento Muwasi, en lo que queda de Han Yunis, en el suroccidente de la Franja de Gaza. El viento provocó daños en las tiendas de campaña y frágiles cubiertas plásticas en las que viven estos desplazados palestinos que intentaban salvar lo que podían. Hay gran cantidad de niños y adultos mayores entre ellos. De esta zona, unas 500.000 personas se han ido al norte, pero otros permanecen aquí y en sectores del sur y el centro de Gaza. Han empezado a reconstruir sus refugios y ocupan también pisos altos en edificios destruidos.
Cubren las fachadas con lonas y otros materiales para hacer de estos lugares su hogar. Pero hay también una multitud que busca reasentarse donde antes estuvieron sus casas y hoy son barrios devastados. Las autoridades de Gaza buscan con urgencia más tiendas para ubicarlos, porque ellos insisten en que no se irán de ahí, aunque el ejército de Israel esté planeando una operación para el traslado de quienes quieran migrar, luego de la iniciativa del presidente de Estados Unidos para la futura reconstrucción. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continúa en Washington y luego de sus encuentros con Donald Trump y una visita al Pentágono, fue recibido por congresistas. Esta mañana, en una breve declaración ante la prensa y sin aceptar preguntas, dijo que la alianza entre Estados Unidos e Israel es más fuerte que nunca. Agradeció que Washington haya reiniciado el envío de armas. Dijo que seguirán luchando hasta destruir al grupo Hamas porque no ve posibilidades de paz en Gaza y en ninguna otra parte de la región, mientras el grupo extremista permanezca activo. El presidente colombiano Gustavo Petro perdió poder, tiempo y credibilidad luego del Consejo de Ministros televisado, donde se evidenciaron las fracturas en su gobierno. Analistas consideran que ahora vendrá una etapa de reestructuración para intentar cumplir con las promesas pendientes. La cocaína no es más mala que el whisky. El Consejo de Ministros, que fue televisado en Colombia el miércoles, aún da de qué hablar. No solo por las frases del presidente Gustavo Petro. El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. O por las riñas entre ministros. Respéteme, que soy la vicepresidenta. Sino por la gravedad de las fracturas en el gobierno, donde el propio Petro asegura que no le hacen caso. Al presidente no se le hace caso en este gobierno. Analistas entrevistados por la prensa colombiana aseguran que Petro perdió el control de su gabinete, o nunca lo tuvo. No hay un liderazgo en el país, que no hay seriedad en la toma de decisiones y que el país no tiene un norte. Para ellos, credibilidad y poder son cosas que tampoco tiene. Luego de nombrar jefe de gabinete a alguien que amenazó con divulgar secretos sobre la financiación de su campaña. Porque no puede ser legítimo un presidente que no puede mandar a algunos de sus colaboradores porque ellos tienen la capacidad de chantaje, de tumbarlo. La falta de un rumbo también se notó. No hubo agenda, no hubo orden y ni siquiera se tocó el tema principal de la reunión, la crisis por el conflicto armado entre guerrilleros. Pero da mucho dolor pensar que los ministros están en sus vanidades personales, en sus rencillas personales y que a nadie le preocupa lo que pasa en este país. Después de 6 horas de consejo en vivo, lo que quedó claro es que Petro debe reformar su gobierno y reestructurar su equipo para los 18 meses que le quedan. Protestas en Nueva Delhi por el supuesto maltrato de 104 ciudadanos indios deportados desde Estados Unidos. Viajaron en un vuelo militar esposados por más de 40 horas y denunciaron maltratos. Congresistas de oposición acusan al primer ministro indio de no defender los derechos de sus ciudadanos. Una turba llegó a las inmediaciones del Congreso en Nueva Delhi para protestar por el supuesto trato inhumano que el gobierno estadounidense le dio a 104 ciudadanos indios que fueron deportados y que viajaron más de 40 horas desde Texas hasta la ciudad de Arimsar, en el norte de India. Los manifestantes lucharon contra la policía e intentaron derribar las barreras de seguridad para entrar al edificio. Fue el viaje de mayor distancia desde que la administración Trump comenzó a desplegar aviones militares para repatriar a indocumentados. En el grupo había niños, pero solo los adultos viajaron esposados y denunciaron que fueron humillados. Los habían esposado a todos, incluso las mujeres. Nos insultaban en inglés y si tenías que ir al baño te abrían la puerta, pero tenías que ir así, encadenado. Harwinder Singh, de 40 años, grabó parte de su tránsito ilegal hacia Estados Unidos. En un video se observa la travesía por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Luego aparece con otros ciudadanos indios en el norte de México, a punto de entregarse a la patrulla fronteriza, pero fueron inmediatamente deportados. En otra manifestación en Nueva Delhi, congresistas de oposición entraron esposados a la sala y exigieron al primer ministro indio, Narendra Modi, que reclame a Estados Unidos por el trato a los migrantes. Tienen todo el derecho de deportar a las personas que están ilegalmente en su país, pero enviarlos así, de repente, en un avión militar y esposados es un insulto a la India y a su gente. El ministro de Asuntos Exteriores ante el Pleno afirmó que trabajan con Washington
Washington para que los deportados no sean maltratados. Pero también resaltó que el gobierno indio rechaza la migración ilegal. Quienes migran de forma ilegal desde la India a Estados Unidos gastan de 40 a 60 mil dólares por el viaje. Y en Argentina un río se tiñó de rojo por derrames tóxicos. Se trata del canal Sarandí, que desemboca en el río de la Plata. Habitantes de la zona denunciaron que además había un olor insoportable. La alta contaminación en este río pintó sus aguas de rojo. Es el canal Sarandí, que recorre una localidad en el mismo nombre en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata. En su trayecto hay una reserva forestal. También empresas textiles a las que los residentes locales responsabilizan por la contaminación. Ayer a la tarde entró un camión cisterna a la empresa a sacar líquidos y hoy apareció el arroyo así. Todos los químicos que van tirando acá a las industrias se reflejan en el arroyo. Las comunidades de la zona denunciaron que el problema no es solo la coloración del agua, también el olor nauseabundo que sale de ella. Autoridades municipales tomaron muestras para determinar qué sustancias fueron vertidas y así dar con los responsables del derrame tóxico. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos pronostica una racha de nieve y lluvia helada para estados del noreste que se extiende desde esta noche hasta finales de la próxima semana y tormentas que pueden ir de costa a costa. Las alertas incluyen descensos drásticos de temperatura que resultan peligrosos para los viajes en carretera por las acumulaciones de hielo. Pensilvania, Maryland y Virginia, así como la región de los Grandes Lagos y llanuras occidentales, son los territorios que pueden experimentar las peores condiciones climáticas por las intensas tormentas de nieve que suelen ocurrir en febrero. Una obra cargada de comedia y emoción es la creación de un mural y el estreno de una película con 7 nominaciones a los Globos de Oro. Son algunas de las actividades para este fin de semana. Vamos a revisar ahora la agenda de entretenimiento con Estefanía Arias. 4 razones por las que deberíamos casar. Herman y Cristina son amigos hace 30 años. Ambos son viudos y deciden cambiar sus vidas radicalmente, dándose cuenta de que pueden volver a amar sin importar la edad. Emociones encontradas, una comedia con Irina Gamayunova y Freddy Zamora, dirigida por Paloma Saad. Las funciones serán en la Casa Toledo en Quito, del 7 de febrero al 2 de marzo, de jueves a domingo. Un recorrido por la infancia y adolescencia de una joven que no encuentra su lugar en el mundo luego de ser abandonada por su madre y descubrir que tiene la capacidad de obrar milagros. Fuego en la garganta, de la escritora española Beatriz Serrano, una novela con héroes y hippies del sur de España. Años después del hundimiento del Titanic, una dama adinerada de Avilés tiene una noticia insólita. Su hermano, que murió en el naufragio, aparece en su mansión. Aquí la sospecha, ¿será él o un suplantador? El misterioso caso del impostor del Titanic, de la escritora uruguaya Carmen Posadas, un texto de aventura detectivesca. Una técnica que tiene su origen en la década del 70, Pace Up, del silencio a la acción, una intervención que se realizará en el Museo del Carmen Alto, en Quito. El objetivo es construir un mural sobre la memoria de las comunidades afrodescendientes del Ecuador. La actividad será el sábado 8 a las 11 de la mañana. ¿Qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia? Laszlo Todd y su esposa huyen de la Europa de la posguerra en 1947 para reconstruir su legado y ver el resurgimiento de los Estados Unidos. Pero todo cambia por un misterioso y adinerado cliente. Cuando los perros se enferman, a menudo muerden la mano de quien los ha alimentado. El brutalista, con Adrien Brody, un filme con 7 nominaciones a los Globos de Oro, ya está en las carteleras del país. La policía y la fiscalía detuvieron a 10 miembros de la organización Los Lobos tras 18 allanamientos ejecutados en Guayaquil, Quito, Santo Domingo de los Áchilas y también en La Tacunga. Entre los capturados están líderes del grupo delincuencial recluidos en la cárcel La Roca. Alias Invisible, sentenciado por el asesinato de Fernando Villavicencio, y alias Chino Honda, mencionado en el mismo caso y sentenciado por el asesinato del abogado Harrison Salcedo, seguían delinquiendo desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil.
Lo aseguró esta tarde la Policía Nacional. Por eso ellos, otros 2 reclusos y 6 personas más fuera de la cárcel, todos presuntos miembros de los Lobos, fueron detenidos esta madrugada en el operativo que la Fiscalía denominó Cazador. Alias Invisible, quien registra 8 procesos judiciales por asesinato, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego, munición y explosivos no autorizados, receptación y robo. Alias Chino Honda, quien registra 6 procesos judiciales por asesinato, robo y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En total fueron 18 allanamientos en Guayas, Tungurahua, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Se decomisaron 4 laptops, 15 celulares, dinero, un arma y un vehículo. Entre los inmuebles allanados está la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil, porque la policía y fiscalía dijeron haber descubierto que desde allí líderes de los Lobos daban órdenes para cometer sicariatos, secuestros, trata de personas, tráfico de droga, tenencia y porte de armas. Según la policía, los detenidos están vinculados con un ataque terrorista con explosivos en Esmeraldas en diciembre del 2023. Y el secuestro de 2 ciudadanos en esa ciudad y el transporte de $680,000 en 2024. En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos. Elecciones 2025. El Consejo Electoral dice estar preparados, intentan atacar su sistema de escrutinio este domingo. Líneas privadas de transmisión, blockchain y un esquema de backup para cada uno de los pasos son parte de las medidas que tomó el organismo para evitar hackeos o accesos ilegales a sus servidores. Patricio Díaz explica más detalles. El Consejo Nacional Electoral dice haber tomado las medidas para evitar que los resultados de las elecciones del domingo sean vulnerados. Primero, no utilizarán Internet para la transmisión de datos en todo el proceso. Desde el escaneo hasta que se consoliden en el sistema de escrutinio, se usará un enlace privado, exclusivo para el CNE. Entonces, esta información no puede ser ni manipulada ni extraída por un tercero. En ese sentido, pues ya garantizamos que toda la información que se va a procesar es la información que se generó el momento del escaneo. La segunda medida de seguridad será el uso de blockchain, un sistema que permite identificar cualquier alteración en los datos durante el proceso de escrutinio. Esto se conseguirá sellando las actas con una firma digital. Saber qué pasó con un acta, por qué puntos desde el inicio del proceso de escaneo, por qué puntos tuvo que pasar esa acta hasta ser publicada a la ciudadanía. La tercera medida es la instalación de un backup del Centro de Procesamiento de Datos, que tendrá toda la información a modo de espejo para prevenir ataques que quisieran borrar los resultados o dañar el sistema. Esos datos van a una plataforma llamada repositorio que también tiene un respaldo. El ciclo de seguridad se cierra al publicarse los resultados en la página del CNE. Si esta es afectada por algún ataque, tendrá una página de contingencia para evitar que se suspenda la entrega de información, lo que se conoció como el apagón informático. Tenemos contingencia para que en el caso que sucediera algo nosotros levantamos otra plataforma. La intención es que la página no colapse. En las elecciones anticipadas de 2023 recibieron casi 90 millones de consultas. El CNE espera recibir a partir del domingo un número igual o mayor sin dificultades. Y también el Consejo Nacional Electoral adquirió generadores para garantizar la transmisión de resultados y evitar eventuales cortes de energía. En cada centro de procesamiento electoral se instalaron redes principales y alternas de conectividad para el escaneo de las actas al centro de mando y control. Paul Romero informa sobre estas y otras medidas. No hay riesgo de un apagón que altere la transmisión de los resultados de las elecciones de este domingo. Eso dice el Consejo Nacional Electoral, que ha tomado las precauciones para garantizar la energía en los 25 centros de procesamiento electoral, 24 para las provincias y 1 para las circunscripciones del exterior. Allí se almacenarán los resultados de las actas de escrutinio de los 4.349 recintos electorales en el país. Los centros de procesamiento fueron instalados este viernes con custodia y protección de las Fuerzas Armadas. Entre los más grandes está el de Pichincha, en el antiguo aeropuerto de Quito, en un área de 2.000 metros cuadrados.
Tiene un generador de 40 kilovatios para las 244 computadoras, lectores de códigos de barra, impresoras, escáneres que utilizarán los digitadores para ingresar información en tiempo real. Tienen además 2 sistemas alternos de alimentación ininterrumpida de 10 kilovatios cada uno, que en caso de una falla del generador principal proporcionarán energía al centro de procesamiento. En la parte de transmisión de datos, con el respaldo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, CNT, y dentro del centro de procesamiento de resultados tenemos, como le mencioné, banco de UPS y el generador eléctrico. El mismo sistema de protección se instaló en la sede principal del CNE y en el centro de mando en un hotel de Quito, en donde las autoridades electorales informarán los resultados cuando la tendencia sea irreversible. Las delegaciones provinciales electorales también tienen 1.680 generadores de menor capacidad para los centros de digitalización de actas, 421 en Guayas, 296 en Pichincha, 101 en Esmeraldas, 99 en Azuay, las provincias con más electores. El CNE está preparado, según dice, para que no vuelvan los apagones informáticos. En la papeleta para asambleístas hay candidatos que apenas cumplieron los 18 años y otros que superan los 80 años de edad. Televistazo presenta una radiografía de los 2.133 candidatos. Diego Puente, con más detalles. En las papeletas para asambleístas hay 2.133 candidatos para 151 curules. El 65% pertenece a políticos menores de 45 años. Los centennials de 18 a 29 años son 523. Los millennials de 29 a 44 años son mayoría, 845. La generación X de 45 a 60 años le sigue con 556. Baby boomers de 61 a 78 años son 203. Y la generación silenciosa de más de 78 años, apenas 6. Elías Luz Yunes, del Partido Socialista, es el más longevo con 85 años, y Ruth Basurto y Yuren Mosquera, de Unidad Popular y Sociedad Patriótica, los más jóvenes con 18 años. En este estudio aparece que los candidatos en promedio más jóvenes provienen de 4 provincias. El 52,6% de los candidatos de Tungurahua es menor a 34 años. Le siguen Chimborazo con 47% y Santo Domingo e Imbabura con 46%. En cambio, los candidatos mayores de 50 años son de las provincias de Orellana con 54%, Galápagos 50%, Zamora Chinchipe con el 41% y Bolívar con 40%. ADN es del movimiento que tiene el mayor número de candidatos jóvenes menores de 36 años. Le siguen Creo y Reto con 37 años. La Revolución Ciudadana es la organización con mayor promedio de edad, 42 años. Del total de 2.133 candidatos para la Asamblea, analizados por la empresa Estratega, el 51.5% es hombre y el 48.5% mujer. Y atención, porque los bancos trabajarán con normalidad durante el fin de semana de elecciones y mañana sí habrá también revisión vehicular tanto en Quito como en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle de cómo van a funcionar estos servicios para la ciudadanía. La Asociación de Bancos del Ecuador informó que la atención durante el fin de semana de elecciones se hará con normalidad. Entidades bancarias mantienen horarios de atención presencial de algunas de sus agencias, sobre todo el sábado, hasta las 2 de la tarde. La red de cajeros automáticos y los canales digitales también operarán normalmente. El fin de semana sí habrá atención en las agencias del registro civil. A propósito de los comicios, se realizará la última jornada extraordinaria de cedulación. El sábado será de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las personas que tienen cita para revisión vehicular sí podrán acudir. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil señaló que la atención será el sábado de 8:30 a 12:30. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito también mantiene las revisiones el sábado en el mismo horario. Los organismos de rescate permanecerán en alerta durante todo el fin de semana. La Policía Nacional activará 56.739 uniformados, incluyendo personal de investigación e inteligencia.
Y los cuerpos de bomberos en cada cantón harán lo mismo. En Guayaquil, por ejemplo, habrá 3.000 personas activas. En caso de emergencia, la ciudadanía podrá alertar al ECU 911. La campaña oficialmente está cerrada. Pese a ello, los candidatos a la presidencia de la República siguen activos en las redes sociales, algunos haciendo caso omiso del silencio electoral. Vamos a verlo. Que se haya terminado la campaña no quiere decir que las redes de los candidatos descansen. Luisa González, además de las imágenes de su último mitin en Guayaquil, subió algunos videos de ella practicando varios deportes. Daniel Noboa también publicó las imágenes de su concentración en Quito y además un video de él en ropa informal cantando y tocando la guitarra. ¿Por qué creerte a ti? Otros candidatos, en cambio, aprovecharon el hecho de que los controles no siempre llegan a las redes sociales y se olvidaron completamente del silencio electoral. Luis Felipe Tillería siguió subiendo sus propuestas acompañadas de su eslogan de campaña. Tillería volvió. Quiero decirles que mi plan de gobierno... También Henry Kronfle, quien publicó un mensaje dirigido a los policías con promesas de mejorar su situación. Dotarles con todos los 50... Y Jorge Escala, que invita directamente a la gente a rayar la papeleta en su casillero con esta publicación. Pilas por la pensión alimenticia. Francesco Tabaqui hace recomendaciones para la hora de ir a votar y se cuida específicamente de no romper el silencio electoral. No vota por... Francesco, no puedes decir que silencio electoral. Anda y vota por quien tú quieras. Oye, ¿este man no es Iván Saquicela? Iván Saquicela no dice nada referente a la campaña, pero busca formas para volver a desmentir lo que ya ha desmentido hasta el cansancio. ¿Tú liberaste a Raquel? Ahora sí viene lo chido. No. Las imágenes de la campaña siguen disponibles en las redes siempre. Tal vez por eso los candidatos continúan alimentando sus cuentas, algunos irrespetando sin consecuencias el silencio electoral. En este trazado, en este etapa. La afluencia de pasajeros en las terminales de transporte interprovincial de Quito aumentó este viernes de cara a los comicios del domingo. De hecho, se espera que se movilicen hasta ese día 105.000 personas desde esos puntos, 30% más que un fin de semana regular. Adriana Bermeo hizo un recorrido y preparó un informe. Es viernes y en esta terminal los viajeros caminan apresurados. Les urge conseguir un pasaje. Quieren llegar a sus ciudades para votar. Hay fila en las boleterías y las zonas de espera están llenas. Desde hoy hasta el domingo está previsto que 105.000 personas salgan desde las terminales de Quitumbe y Carcelén en el sur y norte de la capital. 30.000 pasajeros más que un fin de semana normal y un poco más que un feriado. Hay razones para que las elecciones tengan mayor convocatoria y para que los electores no cambien de domicilio. Es pretexto para visitar a la familia, para estar más tiempo con mi mamá. Puedo ir a visitar a mi familia, pasar un rato más con mi mamá, con mis hijos, mis nietos. La demanda de pasajes de este viernes fue mayor para las provincias de la costa, Paraguayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Las cooperativas incrementaron entre 5 y 15 frecuencias por día para abastecer la demanda. Como no pueden salir hoy, están saliendo el día de mañana sábado y para el domingo en la mañana igual. Las boleterías de la sierra, en cambio, están vacías hasta la noche, porque los recorridos son más cortos. La afluencia volverá a ser masiva el domingo desde temprano, cuando empiece el retorno de los viajeros. De igual forma, desde esta mañana, decenas de ciudadanos salieron desde la terminal terrestre de Guayaquil hacia otros puntos del país por la jornada electoral. Se espera que 260.000 personas se trasladen durante este fin de semana. No es feriado, pero desde la mañana de este viernes, cientos de personas llegaron hasta la terminal terrestre de Guayaquil para viajar hacia los cantones donde sufragarán este domingo. Algunos llevaban mayor equipaje, como doña Marisol. Ella es docente y viaja a Portoviejo, en la provincia de Manabí. Dice que no cambia su domicilio porque es la oportunidad perfecta para visitar a sus hijos y llevarles algunos regalos. Sí, llevo lo que a veces mis alumnos me obsequian, jarritos, cositas, yo se los llevo para ellos. En cambio, María se dirige hacia Esmeraldas. Ahí ejercerá su derecho al voto. La acompaña su hija, pero ella viajará el sábado en compañía de su hermano.
Ambos sufragan en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Los 3 vuelven a Guayaquil el lunes en la mañana para continuar con sus labores. Se espera que 260,000 personas se movilicen este fin de semana. Las rutas más solicitadas son dentro de la misma provincia del Guayas, hacia los cantones Milagro, San Borondón y Pedro Carbo, y a Babahoyo, Quevedo y Vinces en Los Ríos. Los 2.200 buses están listos para las 2.800 frecuencias de salida programadas desde Guayaquil y las 700 frecuencias programadas desde Pascuales. Hasta horas de la tarde se reportó un incremento del 30% en la venta de pasajes en comparación con un día ordinario. Durante el fin de semana se reforzarán las medidas de seguridad en ambas terminales con mayor presencia del personal de guardianía en puntos estratégicos. La terminal terrestre de Guayaquil atenderá al público las 24 horas del día y la terminal de Pascuales de 5 de la mañana a 9 de la noche. Las inversiones de las empresas que operan en el país registran caídas por 2 años consecutivos. Ese descenso responde a distintas razones, donde destaca la sensación de incertidumbre que tiene el empresariado y la recesión que acompañó a la economía nacional durante el año pasado. Lenin Artieda amplía estas cifras. Una de las variables económicas que se manifiestan a la baja es la inversión societaria, que no es otra cosa que la colocación de dinero fresco que realizan las compañías que operan en el país. Allí se cuentan los aumentos de capital, la constitución de nuevas empresas y la apertura de sucursales. Según datos del Ministerio de la Producción, la inversión societaria, que en 2022 fue de 2.665 millones de dólares, en 2023 disminuyó y se ubicó en 2.357 millones. Esta inversión en los 3 primeros trimestres de 2024 apenas alcanzaba los 922 millones. Esta caída sostenida tiene algunas explicaciones. La primera es que la conversión masiva de muchos negocios en sociedades por acciones simplificadas ha terminado. Muchas, llamémosle empresas, comercios, pequeños negocios que funcionaban como personas naturales se convierten en SAS. Entonces hay un boom y obviamente ya ese boom ha pasado. Otro de los motivos se encuentra en la recesión económica que registran las cifras oficiales. En 2024, las inversiones que realizaron las empresas asentadas en el país se concentraron en el comercio, la manufactura, el sector financiero y de seguros, las actividades profesionales y el sector de la construcción e inmobiliario. Ahora, la razón de mayor peso para que los empresarios no se motiven a ejecutar los proyectos que tienen en carpeta es la incertidumbre. Todavía se escucha a las empresas decir, tengo miedo de que este año vuelvan los apagones y tengo más miedo de no saber en qué momento va a llegar eso, porque necesito prepararme e interiorizar todo eso en mis decisiones de inversión. Incluso se dijo que se iban a quitar beneficios fiscales a propósito del acuerdo con el FMI. Eso no se dio. Entonces, por ejemplo, las empresas ahorita están a la expectativa de cuándo llega eso. Las previsiones, sin embargo, son positivas. Se espera que, terminado el periodo electoral, el nuevo gobierno coloque certezas en el empresariado y que comience la recuperación natural que opera luego de una recesión. El diablo negro, un pez de las profundidades del océano, fue captado por primera vez en video cerca de la superficie en España. El avistamiento desconcierta a los científicos y las imágenes dan la vuelta al mundo, informa Francisco Garcés. Estas son las primeras imágenes que se conocen de un ejemplar de pez diablo negro nadando cerca de la superficie. Fueron captadas a 2 kilómetros de las costas de Tenerife, en España, por un grupo de científicos de la ONG Condric Tenerife. El diablo negro o rapia abisal es un pez que vive en las profundidades oceánicas entre 200 y 2000 metros, lo que explica su extraño aspecto. Se caracteriza por una boca con afilados dientes y un apéndice a modo de antena, coronado por un pequeño bulto lleno de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. En las profundidades donde la luz solar no llega, la bioluminiscencia es su principal herramienta de caza. La luz del apéndice en su cabeza atrae a los peces de los que se alimenta. Esta especie ha sido vista pocas veces y nunca en la superficie. Por eso los científicos se preguntan las razones del encuentro. Presumen que el pez puede ser un ejemplar enfermo que fue empujado por una corriente ascendente o que huía de un depredador.
El video fue captado por el fotógrafo de fauna marina David Jara. Él estaba documentando el trabajo de los científicos que estudian a los tiburones migratorios. El Diablo Negro ha sido filmado en raras ocasiones y siempre por cámaras de submarinos de profundidades extremas, o se sabía de él por especímenes muertos que han salido a la superficie. La última vez que un equipo científico lo registró en video fue en el 2014 con un ejemplar encontrado en las profundidades de la bahía de Monterrey. Pese a su aspecto, el Diablo Negro es inofensivo para los humanos y lo habitual es que no alcance más de 18 centímetros. La modelo ecuatoriana Natalie Quiñones se comprometió con su novio alemán Thomas Greenlich. Ella compartió en redes sociales la petición, en la que el empresario la sorprende. Se arrodilla para pedirle que se casen en un restaurante en Nueva York, donde ella reside y trabaja con marcas de moda. El bosque protector Ceploa es un refugio intacto de la Amazonía y un ecosistema virgen de más de 3.000 hectáreas de selva densa. Alberga especies emblemáticas como el jaguar, la danta y los monos chorongo. Su conservación es el resultado del esfuerzo de una comunidad quichua que lo protege con patrullajes y un meticuloso monitoreo de su biodiversidad. Veamos. Finalizamos esta emisión informativa, no sin antes recordarles que el equipo de Televistazo se desplegará por las distintas provincias del país para seguir cada detalle de la jornada electoral este domingo 9 de febrero y monitorear los recintos electorales. Además, en ecuavisa.com pueden acceder también a información sobre la atención de las entidades bancarias, registro civil y otros servicios durante este fin de semana de cara a los comicios. Televistazo, amigos, vuelve mañana a las 7 de la noche. Los esperamos también en vivo en nuestra app Ecuavisa Play. Buenas noches.